Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado los suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Buena tarde, bienvenidos a Despegar a la Vida. Como se podrán dar cuenta, vamos a hablar de enfermedades el día de hoy, no porque sea yo único, ni mucho menos nada cercano a eso, sino vamos a hablar de qué es lo que necesitamos hacer para enfermarnos y a ver si con la psicología inversa hacemos algo para evitar eso. Antes que nada, bienvenidos, gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Mi nombre es José Luis Villanueva, feliz y gustoso de estar con ustedes en Despegar a la Vida. Como cada jueves a las 9 de la noche, los domingos 8 de la noche, y la repetición del programa en YouTube, en el canal de Radio Pasión. A partir del domingo ya pueden encontrar este y otros programas, no solo de audio, sino en video para que puedan ver conmigo el programa, que podamos tener información que compartir. Y a partir de ahí espero que me puedan contactar, enviarme mensajitos, dudas, quejas y sugerencias, inconformidades, etcétera, etcétera. Y contactarme por mi fanpage @villanueva.empodrandovidas en Facebook. Obviamente mi intención con esto, en este programa especial, no tiene que ver con situaciones médicas porque no lo soy, pero el tema es un poco controversial, no porque haya bandos que digan que están a favor o en contra, sino por cómo vivimos cada uno de nosotros en nuestro día a día los padecimientos que experimentamos. El título que le puse el día de hoy a este programa se llama Enférmate si quieres. Y voy a partir de creencias muy personales que tienen, no son solo mis creencias personales, sino también hay estudios que refieren cómo estas enfermedades que padecemos, unas más que otras, pero en un porcentaje que coincidimos muchos, es que el 80% de las enfermedades que padecemos son principalmente creadas por nosotros mismos ante infinidad de circunstancias. Lo que quiero platicar el día de hoy son 8 puntos en los que yo creo que podemos trabajar para revertir esta condición del por qué enfermamos. Yo te voy a platicar, voy a poner sobre la mesa, te voy a compartir 8 puntos en los que creo que podemos trabajar, que podemos mejorar, que podemos atender con la intención de que nuestra salud sea la mejor posible. Esto no hace que las personas no enfermemos, sino más bien creo que ayudaría para que seamos lo suficientemente saludables y que nuestro cuerpo sea atendido, le pongamos atención a nuestro cuerpo y con base en eso tomemos decisiones oportunas. Aún con ello, corre la posibilidad de que las enfermedades lleguen a nosotros. Pero yo estoy trabajando con ese 80%, voy a suponer que solo el 50% de las ocasiones en las que llega una enfermedad a nosotros y tiene más que ver con lo que pensamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que creemos, lo que nos dijeron, lo que sentimos, lo que suponemos, lo que nos comentaron, que con lo que es realmente una enfermedad física
que llega a través de condiciones externas a nosotros, se aloja dentro de nosotros, nos provoca síntomas y por lo tanto una enfermedad. Insisto, no tiene que ver con un tema médico, tiene que ver más con dónde prestamos atención para mejorar nuestra salud. Lo que yo sugiero es que seamos muy conscientes de las cosas y para ello tenemos que irnos a nuestra educación inicial y ver cómo fue que nos dijeron que nuestro cuerpo reaccionaba ante ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros de pequeños nos quemamos con la plancha porque la tomamos sin permiso, por equivocación o por estar jugando, nos dimos cuenta que una plancha conectada calienta y quema. Si en otra situación, sin que nosotros hayamos experimentado ese momento, ese accidente, nosotros ante una plancha conectada y caliente la íbamos a tomar y nuestros papás o los adultos que estaban cercanos o alguien nos dijo que no lo hiciéramos porque nos fuéramos a quemar, evitó que lo hiciéramos. Y entonces aprendimos que eso no debe de ser un objeto de manipulación porque te puede generar una quemadura, aún y cuando no la hayamos experimentado. Se cree que vale mucho la pena experimentar en cabeza ajena, mas sin embargo, no siempre estamos dispuestos a ello. Por lo que hay quienes, aún y cuando les dicen no agarres la plancha porque está caliente y te vas a quemar, hasta que no se experimenta, se entiende lo que es la quemadura y se cambia la acción para evitar que cosas como esas nos puedan suceder. En este ejemplo tan burdo, quiero buscar que reencontremos qué fue lo que a nosotros nos dijeron o nos enseñaron en nuestra educación inicial y que con base en ello hemos actuado en la mayoría de las ocasiones. Hay quienes consideran que ciertos elementos del medio ambiente, ciertas condiciones del clima, son factores para enfermar a la gente, a ellos y a otros. Pero a ellos porque creo que hubo quien les dijo que así era. A veces ni siquiera lo comprobaron, pero lo creyeron por la frecuencia con lo que les recordaron que así sucedía, que se enfermaban debido a frío, no ponerse una chamarra, mojarse en la calle, mojarse los pies, bañarse con agua fría, salir del baño calientito y no taparse, etcétera, etcétera. De esos hay muchos ejemplos. Pero lo que sí me queda claro es que la base de esa información nunca fue malintencionada de quien la dijo hacia quien la dijo. Al contrario, siempre fue en la búsqueda de que la persona estuviera bien. Desafortunadamente hay veces que, aún con muy buenas intenciones, el resultado no es el mejor o el más positivo o el que mayor beneficia a la persona. Al contrario, hay veces que comentarios y acciones muy bien intencionadas lo único que hacen es poner en una situación complicada a quienes reciben esa información, la asimilan, la aceptan como tal, no la cuestionan y viven a través de esas creencias. La enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. Y no lo digo yo, de verdad. Aquí no cito tantas fuentes que hay al respecto de la medicina, tanto tradicional como otro tipo de medicinas que no son tradicionales, pero que han experimentado una cantidad de métodos para atender la sintomatología de las enfermedades e incluso las propias enfermedades, que no sería difícil encontrar cerca de nosotros información que valide que muchas de nuestras enfermedades son más por lo que pensamos que por lo que nos sucede. Son más por lo que creemos que por lo que realmente nos sucedió. Por eso la enfermedad no solo depende de lo que hagamos, sino de lo que pensemos. Insisto, más por lo que nos enseñaron, por lo que nos educaron, que por lo que nosotros mismos podemos filtrar y tomar decisiones.
La enfermedad es la mayor imperfección del hombre, porque nosotros somos seres perfectos, perfectibles en el sentido de cómo vamos mejorando las cosas, pero la creación es perfecta, porque Dios nos hizo imagen y semejanza. Hay un montón de cosas religiosas a las que no voy a entrar, pero sí es cierto que una persona es creada de manera perfecta, pero la enfermedad es la imperfección que tiene el hombre, y esa enfermedad puede presentarse y ejemplificarse de muchas formas. La enfermedad hace agradable la salud, como el hambre sacia, como la fatiga se contrarresta con el reposo. O sea, tenemos salud. ¿Y qué es lo contrario a la enfermedad? Lo que buscamos es de qué manera pudiéramos tener una vida más plena a través de una salud, de una mejor salud, de una salud más, de una mejor condición de nuestra salud. Aquí tampoco voy a hablar de tu condición física, tu edad, tu alimentación, más bien de lo que está en nuestra mente, de muchos de nuestros actos, acciones, actividades, para que con base en ello tomemos decisiones. Empecemos con estos 8 puntos para que tú analices qué es de estas cosas las que probablemente te han enfermado o las que probablemente te están enfermando en estos momentos, y que si no ha sucedido, hagas lo necesario para que no te enfermen en algún futuro. Veamos el primero, que es muy simple y que tiene fácil manera de ejemplificarse con un costal lleno de piedras que vamos cargando. Y es, ¿por qué nos enfermamos a veces? Por vivir del pasado. Porque lo que vivimos hace poco o mucho tiempo es algo que no soltamos, que lo atraemos a nuestro día frecuentemente, que impide que tomemos decisiones benéficas para nosotros y nuestro entorno. Y entonces lo único que está haciendo es que nuestro cuerpo trata de evolucionar, de crecer, de moverse, de madurar, de aprender, pero nuestra mente ciclada en una condición de un bucle cíclico mantiene esos recuerdos tan presentes que no estamos permitiendo que nuestro cuerpo avance, se libere, se aligere. Insisto, es este costal de piedras con un pasado que, si fuera un pasado agradable, divertido, amoroso, pues estaría muy bien, pero hay quienes ese costal de piedras lo traen lleno de rencores, de molestias, de enojo, de desagrado, de decepción, de depresión, de una gran cantidad de cosas que no se han atrevido o que no quieren soltar, porque a final de cuentas esto es muy importante. Hay quienes dicen no puedo y hay quienes dicen no quiero soltar el pasado. Lo relevante aquí es que, ¿qué dice la literatura? Y es que nos enfermamos en algunas ocasiones por vivir del pasado, por aferrarnos a algo que ya fue, por no querer soltar lo que sucedió, por querer mantenernos en una condición donde ya no estamos y donde no vamos a poder estar. Tan no vamos a poder estar que, aunque te hayas metido a un río, si sales de él y regresas al río, no vas a tocar la misma agua. Porque el agua fluye, porque el agua se mueve, porque ya pasaron cosas, aunque ha sido poco tiempo, ya no es el mismo lugar, la misma situación, el mismo momento, las mismas condiciones. En la vida es lo mismo. Si tú traes algo del pasado acarreando que quieres regresar a él, suponiendo que tengas la oportunidad de regresar o con la persona o a ese trabajo o a esa familia o a ese lugar, quieres regresar porque fue algo sumamente importante, valioso, importante, relevante en tu vida, aunque regreses, después de haber pasado solo un poco de tiempo, ya no es lo mismo. Ya no es la misma relación con la persona, ya no es la misma relación con la familia, ya no es la misma condición laboral, ya no es la misma situación en la empresa, ya no es lo mismo que tú querías, ni que tú querías, ni que tú creías. Porque al pasar del tiempo las cosas van cambiando.
Y si tú vives del pasado, estás generando una carga emocional que se va al cuerpo físico y que genera dolencias, malestares, incomodidades o enfermedades solo por el hecho de no permitir que el pasado se vaya. Al contrario, estás viviendo de ese pasado que ya fue, que no va a regresar, que no va a retornar, que no va a ser el mismo. Pero tu necedad o tu incapacidad para darte cuenta de cómo te está afectando hace que estés en una condición desfavorable, vulnerable, y tu pensamiento principalmente esté poniendo en jaque a tu cuerpo a través de dolencias, padecimientos y enfermedades. Por lo tanto, esta primera razón por la que probablemente nos enfermamos es por vivir del pasado. Hablemos de la segunda, que es por renunciar a los sueños. Y aquí pudieras decir, es que yo aquí tengo muchos sueños y quisiera vivir de ellos. Y no he podido y por eso no quiere decir que me vaya a enfermar. La situación es que todos, en mayor o menor medida, tenemos sueños en nuestra vida. A veces más, a veces menos. Depende de la edad, de la condición, del trabajo, de quienes estén cerca de ti, de la familia, de educación sobre todo. Pero, si hay algo que tú traes como un gusto personal, un anhelo, un sueño precisamente, cuando lo tienes y no lo atiendes, aunque sea poquito, es esa piedra en el zapato que ahí tienes y que no te animas o no has logrado sacarte el zapato, quitar la piedra y volverte a colocar el zapato. Y entonces te va dañando y dañando y dañando poco a poco. Y físicamente, ¿qué pasa cuando traes una piedra en el zapato? Y no te digo solo una hora. Déjate una piedra en el zapato, camina 10 kilómetros y en ese tiempo vas a ver qué sucede. Y entonces sucederá una ampolla, una lesión, se raspará tu piel, se enrojecerá, te arderá. Pasan cosas físicas por mantener un objeto extraño que está moleste y moleste y moleste a tu cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando renuncias a tus sueños? Que tus sueños ahí están, ahí los tienes, permanecen en ti, aunque no los estés atendiendo y no les estés dando seguimiento, ahí están. Y es como cuando dices, es que me gustaría ser piloto aviador, pero nunca te animaste a buscar la manera de serlo, que era muy caro, pero no buscaste la manera de becarte, que es muy lejos, no buscaste la forma de buscar, de encontrar una escuela más cercana, que hay muchos pretextos que utilizaste para no ser piloto. Pero ¿qué es lo que pasa cada vez que ves un avión? Sigues pensando en, me gustaría ser piloto. Y conoces a alguien que es piloto y dices, ay, qué padre, yo quería ser piloto. Entonces es esa piedrita que durante mucho tiempo, incluso durante muchos años, está ahí lastimando y lastimando y lastimando. ¿Por qué eso enferma? Porque a veces la enfermedad no parte de un punto muy adentro de nosotros, sino parte de que permitamos que cosas externas nos estén dañando. Y el ejemplo es esta piedra. Si no hemos tenido la capacidad de buscar, seguir y atender nuestros sueños, es una incomodidad presente que la vamos a mantener toda la vida, pero al no atenderla nos estará afectando y afectando y afectando. Y cuando las cosas no fluyen, cuando la vida no es plena en función del movimiento de la energía, lo que sucede es que entonces nos está afectando. Y nos afecta la salud mental y la salud física y la salud emocional. ¿Por qué las tres? Porque físicamente va a haber una dolencia en algún momento porque sintomatizamos aquella carencia, aquel dolor o aquella ausencia que estamos teniendo en nuestra cabeza. Va a haber una afectación no solo física, sino mental, porque es estar con una condición de yo quería y a mí me gustaría y si lo hubiera hecho y pensar y pensar y pensar en algo que no está en tu presente, pero que te hubiera gustado, te ilusionaba, te movía parte de tu vida y no lo lograste. Y en el espiritual también, porque el espíritu se llena mucho de nuestros momentos felices, de nuestras emociones diarias a través de aquello que suma y resta para nuestra vida. Y suma y resta porque hay momentos no muy agradables y hay momentos muy agradables. Pero cuando nuestro cuerpo está padeciendo, nuestra mente está ciclada en cosas que queríamos y no hicimos, esos sueños que creímos inalcanzables y nunca buscamos alcanzarlos, entonces nuestro espíritu es
Ya la afectación es como cuando tienes una fruta hermosa y bella y dulce y saludable, pero se golpea por un lado y a partir de ese golpe, esa fruta en ese sitio empieza a oscurecerse, se empieza a deteriorar antes de que se deteriore todo el fruto. Y eso es la parte espiritual, es eso que en nuestra mente creemos que no existe, pero que en nuestro espíritu, sin darnos cuenta, se está viendo deteriorado. Porque cuando renunciamos a nuestros sueños, la afectación es física, mental y espiritual. Y ese es el punto número 2 al que comento. ¿Por qué nos enfermemos? Número 1, por vivir el pasado. Número 2, por renunciar a los sueños. Número 3, antes de hacer la pausa de la mitad del programa. El número 3 que les comparto el día de hoy es por guardar rencores. Tiene mucho que ver el primero, por supuesto, porque el hecho de guardar rencores es hablar de un pasado que mantenemos en este presente y que nos está incomodando. Lo que es increíble es que el rencor, cuando lo hacemos parte de nuestra vida, cuando permitimos que el rencor esté dentro de nuestra vida, estamos desaprovechando muchas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Estamos desaprovechando muchos momentos felices, muchas oportunidades, muchas buenas relaciones y muchos buenos momentos por mantener presente el rencor contra una persona principalmente. Podemos tener rencor ante la situación, sí, me molesta y me siento rencoroso por eso que viví, pero la realidad es que normalmente el rencor es hacia otra persona. Hay personas que son objeto de nuestro rencor. Es increíble cómo esto es tan frecuente, como es frecuente que quienes son objeto del rencor que nosotros sentimos, esas personas normalmente ni lo saben ni les importa. Y vuelvo al ejemplo de somos una fruta hermosa, dulce, llena de vida, pero se alberga en nosotros, después de ese golpe que nos molestó, el gusanito del rencor. Y ese gusanito del rencor que se va metiendo en la fruta y que se la va comiendo por dentro. Y en el momento en el que quieras partir la fruta, que era muy bella por fuera, la partes y te das cuenta que por dentro está podrida, está comida, está dañada. Y entonces la afectación del rencor es hacia adentro de nosotros, donde si la otra persona pudiera hacer algo y quisiera, seguramente lo pudiera hacer, pero la realidad es que el rencor no lo soluciona la persona que nos provoca ese sentimiento. La única forma de atender, mejorar, solucionar y evitar el rencor es a través de nuestros propios pensamientos. Mucho del perdón, mucho del agradecimiento, mucho del entendimiento y muchas otras cosas y condiciones que se deben de presentar. Pero de entrada hay que identificar que tenemos ese sentimiento de rencor por alguien o contra de alguien. Ya habiéndolo identificado, ¿qué vamos a hacer con ello? Porque vuelvo a los ejemplos de sería el costal cargado de piedras, que es parte de nuestro rencor, sería la piedra en el zapato que nos está incomodando, nos está molestando, también ese es el rencor, pero es el gusanito que se metió a la fruta más dulce, más bella, más sabrosa, más mejor hecha, pero nos está comiendo por dentro. Y pudiéramos decir que no es cierto, que estamos bien, pero la realidad es que al paso del tiempo, nuestras acciones se alinean a una vida rencorosa donde somos más dañinos que ser una buena persona. Cuando traemos un rencor, tomamos decisiones que afectan nuestra vida y la de los demás, porque entonces el rencor contra alguien ante una persona que esté cerca o lejos, pero que esté presente en nuestra vida, hace tomar decisiones no siempre amorosas para los demás, porque entonces si identificamos una condición donde alguien se puede ver beneficiado y no lo somos nosotros, entonces nuestro rencor va a empujar para que hagamos algo, para que otros padezcan como nosotros, suponiendo o creyendo que eso va a ser bueno para mí, que va a ser bueno para que mejore mi vida, que va a ser bueno para que yo libere este rencor. Cuando la realidad es que no, eso no beneficia, no ayuda, no nos ayuda a nosotros. Ese rencor que nos empuja a tomar decisiones malintencionadas contra los demás es exclusivamente
la poca valentía y el poco interés y la poca autoestima y el poco valor que tenemos para enfrentar las cosas. Y como no lo tenemos, entonces guardamos, ya no voy a decir que es el costal lleno de piedras, es una bolsa llena de asquerosidad que la mantenemos ahí y la guardamos dentro de las bolsas de nuestros pantalones o en la bolsa de mano y eso apesta y el rencor apesta. Y la única condición en la cual eso puede cambiar es ante el perdón, el arrepentimiento, el agradecimiento por lo vivido y otras tantas cosas, pero parte de la humildad. Y si no queremos o si no tienes la posibilidad de ubicarte en ese espacio humilde, de perdonar, de agradecer, de aprender de lo vivido, te vas a enfermar y te vas a enfermar de rencor. Se dice que el cáncer es una de esas enfermedades donde se evidencia que el rencor se llegó a presentar en el cuerpo a través de un tumor. Yo no estoy seguro si eso es así o no, pero si así fuera, si pudiéramos comprobar que el cáncer deriva del rencor que las personas le tienen a otra persona, ¿te mantendrías con rencor hacia alguien? Yo creo que no. Seguramente no, porque buscaremos un camino diferente. Pero como ahorita todavía no lo podemos comprobar, hay quienes todavía guardan ese rencor. Y entonces es la tercera causa por la que te pudieras enfermar. Y mientras continuamos con los otros 5, dame oportunidad de hacer un pequeño corte y regresamos en Despegar a la Vida. Unos segundos y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y regresamos a Despegar a la Vida en este programa que se llama Enférmate si quieres. Porque estoy hablando de las condiciones en las que la literatura nos ayuda para identificar por qué nos enfermamos. Entonces, si atendemos estas causas, estas condiciones, es probable que no enfermemos. Si no lo hacemos, es probable que enfermemos. Habló de 8 temas que me parecen importantes a considerar. Llevamos 3 platicados, que es, nos enfermamos por vivir del pasado, nos podemos enfermar por renunciar a los sueños, nos podemos enfermar por guardar rencores. Como número 4, este me parece importantísimo en materia de educación. Porque, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué podemos enfermar? Por reprimir emociones. ¿Y por qué me parece sumamente relevante en materia de educación? Porque cuando somos niños, al nacer, desde que nacemos, no tenemos un filtro para nuestras emociones. Estamos felices, reímos, estamos enojados, gritamos, lloramos, tenemos hambre, lloramos, estamos felices, saltamos, bailamos. Durante los primeros años, nuestras emociones no tienen un filtro, de hecho no tienen un control. Permitimos la expresión de nuestras emociones al 100%. Pero la educación que nos van dando es la que nos busca enseñar cómo controlar nuestras emociones. Pero realmente en muchas ocasiones, por no decir que en todas, lo que nos está enseñando es a reprimir nuestras emociones. Porque es muy clásico que todavía se diga que no llores. Si te sientes mal, no llores. Si estás triste, no llores. Eso es como muy normal. Pero no sé si ustedes han escuchado, han visto o les llegó a suceder que estaban tan felices
tan emocionados, tan energéticos, que gritaban, bailaban, lloraban, perdón, reían o lloraban de la emoción y de la felicidad, porque también sucede, que también les llegaron a decir, no, 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 cálmate tranquilo, sí estás feliz, pero no es para tanto. También les llegaron a poner límites a la felicidad. Cuando somos niños que estamos súper felices y gritamos por eso, y bailamos y saltamos y corremos con la intención de liberar tanta emoción que nos mantiene por ese instante en un nivel de alegría tal que parece incontrolable todo lo que decimos, hacemos y reaccionamos. Con todo eso, y a mí me ha tocado verlo, es tranquilo, no, o sea, no es para tanto. Sí, qué bueno que estás feliz, pero no es para tanto. Y eso entonces hace que limitemos nuestra risa, que limitemos nuestro llanto, que limitemos nuestro movimiento corporal, porque ¡ay, qué ridículo! O qué ridícula por bailar cuando estás contento, qué ridículo porque festeja tanto, qué ridícula porque baila, qué ridícula porque grita. Qué grave es que reprimimos nuestras emociones porque así nos enseñaron a hacer. Y eso, insisto, como es parte de la educación, es gravísimo. Porque si nos dijeron que era, porque nos dijeron que esa era la manera, porque creemos o entendemos que esa es la manera correcta y adecuada. Pero esa manera correcta y adecuada es la que también nos enferma. ¿Por qué reprimir nuestro llanto si estamos tristes? ¿Por qué reprimir nuestra risa y carcajadas si estamos contentos? Quizá a veces por el lugar, por respeto a los demás, porque no hay que molestar. Pero, salvo contadas excepciones, yo creo que no hay una validez que pueda justificar el reprimir nuestras emociones. Quizá muy contadas excepciones, pero de manera general, no tendremos por qué controlar, reprimir lo que sentimos, expresarlo, porque es una forma de liberar esa energía, tanto la energía positiva como la energía negativa. Somos un filtro de energía completamente, somos un emisor de energía al mismo tiempo. Y entonces, si tenemos una carga energética que queremos liberar, ya sea a través de una risa, carcajada, gritos, movimiento por felicidad, o en el lado opuesto, lágrimas, tristeza, depresión, por un sentimiento de tristeza o molestia o incomodidad, si no permitimos que esa olla express saque el aire necesario, pues va a explotar en algún momento. Y previo a que explote, porque no vamos a explotar físicamente nosotros, pero sí va a llegar a detonar algo, previo a que lleguemos a ese punto, hay infinidad de señales que nos va a estar diciendo que nuestro cuerpo está tratando de expresarse, y nuestra falta de entendimiento a nuestro cuerpo, nuestra falta de atención ante los síntomas que tengamos, nuestra falta de interés para poner atención en qué es lo que nuestro cuerpo nos quiere comunicar, hace que reprimamos nuestras emociones y por lo tanto se vayan generando dentro de nosotros estos huecos, estos daños internos, como el que mencionaba previamente en la fruta. Ya no solo es el gusanito del rencor, sino ahora es que dentro traemos algo que debió de haberse liberado, que debió de haberse expresado, pero al no haber sido, se mantiene como un nudo, como una molestia, como algo dentro de nosotros que nos daña. Y ese daño se muestra a través de la enfermedad, porque al final de cuentas el cuerpo va a tratar de sacarlo. Y si no lo puedo sacar de la manera correcta, adecuada, a través del sentimiento, tristeza, llanto, depresión o felicidad, risas, carcajadas, baile, entonces lo va a tratar de sacar a través de otra forma. Y es ahora mostrando una enfermedad para que nos den unas pastillas y eso ayude o minimice, o a través del tiempo que el cuerpo mismo se vaya autorregulando, liberando esa energía que quiso sacar de otra forma, pero que al no permitirlo, entonces está generando una enfermedad hacia nosotros. ¿Por qué reprimimos las emociones? Porque nos enseñaron. No estoy diciendo que está bien o que estoy de acuerdo. Más bien estoy diciendo que pongamos atención en qué fue lo que nos dijeron, con base en eso cómo es que estamos actuando, pero
también veamos hacia atrás y veamos quién nos sigue, a quién le estamos enseñando, de quién estamos siendo ejemplo. Y de acuerdo a eso, ver si le estamos mostrando el mismo camino que nos mostraron a nosotros, creyendo que es el más adecuado, cuando la realidad es que conviene mostrar nuestras emociones en todo momento, con su justa dimensión, dependiendo del lugar, la persona, la probable afectación que pueda haber, pero que no hay por qué reprimirlos, sino más bien hay por qué mostrarlos, enseñarlos, vivirlos, sentirlos, obviamente. Y de eso nuestro cuerpo, de esa forma nuestro cuerpo pretende liberar aquello que no le pertenece de manera energética, que son esas emociones que hay que dejarlas fluir. De no, caso contrario, en caso de que no estemos mostrando nuestras emociones, si no las estemos reprimiendo, ahí va a haber detallitos de salud que a través de la enfermedad nos van a recordar nuevamente que lo que quieren es mostrarse. Y entonces hagamos lo necesario para evitar que eso nos esté afectando. Ahorita llevamos 4 puntos por los cuales nos podemos enfermar o por los cuales la gente está enfermando. Veamos el número 5. Y este no es que sea controversial, pero tiene muchas aristas. Número 5, por tener miedo y no arriesgarse. Por tener miedo, me parece que todos tenemos miedo en algún momento. No es un sentimiento negativo, es un sentimiento de protección, porque si tenemos miedo es porque estamos buscando protegernos, cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos de algo que sabemos que sucedió, cuidarnos de algo que está sucediendo, cuidarnos de algo que suponemos que puede suceder. A partir del miedo es como nosotros podemos accionar o reaccionar. Hace poco platicaba de cómo es que nosotros, desde nuestro cerebro reptiliano, desde nuestra parte más natural, de la forma en la que trabaja nuestra cabeza, cuando sucede algo inesperado y estamos en un punto de crisis, estamos en un momento de afectación directa hacia nosotros, de manera imprevista, nuestro cuerpo hace que reaccionemos de 2 formas. Una es quedarnos completamente estáticos porque nos congelamos, y la otra es correr para salvar nuestra vida. Entre esos 2 puntos, unos reaccionamos de una forma, otros de otra, pero ese miedo debemos de entender que es parte de nuestro proceso de autoprotección, de autocuidado. Y si no nos queremos arriesgar, creemos que es lo más conveniente para no provocar miedos. Pero la realidad es que en la vida los riesgos y los peligros están a nuestro alrededor en cualquier momento. No importa si estamos en la calle, no importa si estamos en la casa, en el trabajo, con la familia o solos. Los riesgos y los peligros están latentes a nuestro alrededor. Pero, ¿por qué podemos enfermar? ¿Por qué podemos enfermar? Por tener estos miedos, pero que sabiendo que lo tenemos, no nos arriesgamos a atenderlo o solucionarlo o cambiar el rumbo. Me da miedo vivir solo, me da miedo estar solo, me da miedo tomar decisiones por mí mismo. Y entonces no me arriesgo a irme a vivir solo, tomar decisiones por mí mismo, no me animo a tomar acciones que quizá me puedan convenir, pero por mi miedo a estar solo, por mi miedo a que no funcione, por mi miedo a una incapacidad que no he probado, es que mi cuerpo entonces ahora se siente en un momento de incertidumbre por no arriesgarme. Y ese momento vuelve a ser otro elemento que suma al desgaste interno de la persona. Y lo que queremos es estar bien. Para estar bien hay que vivir. Y la vida viene de la mano con peligros, con miedos, con riesgos, y el proceso natural para solucionar todos o la mayor cantidad de esas cosas es a través de arriesgarnos. Porque si no nos hubiéramos arriesgado, no estaríamos donde estamos. Porque si alguien nos hubiera arriesgado para crear ciertas cosas, no las tendríamos. Porque si alguien nos hubiera arriesgado a viajar en barco y cruzar el mundo, no tendríamos lo que tenemos ahora. Porque los riesgos deben de ser para que esto funcione. Porque los riesgos deben de ser parte de nuestra vida y entenderlos como tal. Y si nos damos la oportunidad de
entender que el riesgo es parte de la vida y nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones con base en el riesgo, minimizando en medida de las posibilidades el fracaso, analizando los elementos que tenemos cerca para que la decisión que tomemos sea la mejor posible, entonces pudiéramos arriesgarnos. Pero tenemos que entender que en la vida el miedo es parte propia de la vida. No se trata de vivir con él, se trata de entender que está presente en algunas condiciones o en algunas situaciones y que para que eso pueda seguir siendo parte de la vida, hay que vivir con él y por lo tanto hay que arriesgarse. Y ese arriesgarse es a veces con miedo de fracasar, de equivocarnos, de perder algo. Aún con ello, busquemos la forma de evitar una enfermedad a través de evitar en medio de las posibilidades tener el miedo, pero más que nada arriesgarnos a solucionar, a salir del área de confort, a cambiar el status quo. Y eso va a ayudar en mucho el resultado que podamos obtener. Ese fue el punto número 5. Ahora hablemos del punto número 6. ¿Por qué enfermamos? Por no soltar lo que ya no existe. Y tiene que ver nuevamente con el punto número 1, que es vivir del pasado. Porque este vivir del pasado tiene muchas aristas que aquí ya llevamos algunas. Hablemos de que si no soltamos lo que ya no existe, corre la posibilidad de que enfermemos. El ejemplo es ese costal de piedras que son nuestros problemas que andamos cargando para todos lados y que a veces hasta justificamos traerlos cargando como un mecanismo de aprendizaje o análisis de lo sucedido. Cuando la realidad es que no tenemos por qué andarlo cargando, porque lo que más conviene es soltar aquello que ya no existe. Porque si las piedras físicamente en nuestros costal ahí están, cargamos piedras de cosas que ya pasaron. Eso quiere decir que esa piedra de enojo, de molestia, de rencor, de tristeza, de decepción, la traemos en la piedra, la traemos en el costal, traemos todas esas piedras, pero si agarramos la de la depresión fue hace un mes. Si agarramos la de tristeza fue hace 6 meses. Si agarramos la de decepción pasó hace 3 años. Esas cosas ya no están ahorita. Hay que soltarlas y dejarlas ir. Debemos de entender que ya no existen. Quizá algunas hoy día las estás viviendo, estoy de acuerdo. Si es hoy día, es parte de tu hoy. Pero a partir de mañana, a partir de que tomes decisiones, a partir de que actúes, entonces podrás entender que lo que no se soltó nos hace daño, aún y cuando ya no exista. Por eso, tomemos decisiones con base en nuestra propia experiencia, nuestra propia inteligencia, educación, etcétera, etcétera, y busquemos soltar para que eso que ya no existe realmente no lo traigamos con nosotros, sino le permitamos continuar su viaje y le demos oportunidad de seguir. Porque no soltar ya es un problema. Si eso le añades que lo que no queremos soltar no existe, es cargar el problema de hoy. Ese es el punto número 6. Por no soltar lo que ya no existe. Nos faltan 2 puntos del por qué enfermamos. Punto número 7. Por adoptar problemas ajenos. Y esto nos encanta como mexicanos y como latinos. Nos encanta meternos donde no nos llaman. Y a veces no nos llaman y ahí andamos. Y a veces cuando nos llaman no nos metemos. Aquí el tema es, ¿por qué nos podemos enfermar? Por adoptar problemas ajenos. Por adoptar situaciones que no nos corresponden. Por meternos donde no nos llaman. Por meternos donde no somos necesarios. Esto no quiere decir que no podamos buscar ayudar a las personas, que acompañemos a otros, que intervengamos cuando sea necesario porque podemos hacerlo. Tiene que ver más por cómo esos problemas ajenos los haces tuyos cuando la realidad es que no están en tus manos ni son de tu incumbencia. ¿Qué conviene es identificar un problema, analizar si me corresponde o no me corresponde y a partir de ahí quedarnos o marcharnos? Pero si solo nos gusta el chisme y creemos que somos almas caritativas salvando a todo el mundo, entonces nos metemos en el problema
cuando no es nuestro. Y luego ya andamos embarrados de cosas que nosotros ni queríamos, ni sabíamos, ni nos tocan. Entonces, ¿qué es por algo por lo que nos enfermamos? Por adoptar problemas ajenos. Porque estamos cargando con cosas que no sabemos, que no están en nuestras manos, incluso que de la información que podemos tener, en muchas ocasiones es tan poca que no entendemos por qué estamos ahí adentro, por qué nos metimos hasta la cocina con el problema si no nos tocaba. Y lo chistoso es que cuando ya nos damos cuenta, tenemos toda la información para poder analizar qué es lo que pasó, decimos, esto no era nuestro camino, no era grave, ni me debí haber metido. O sea, era tan absurdo que no sé qué hago aquí. Entonces, no nos metamos donde no nos lleven, donde no nos llamen. La necesidad de adoptar problemas ajenos, tendremos que eliminarlas de nuestro pensamiento, de nuestras pláticas, de nuestra interacción con los demás. No es conveniente que estemos adoptando problemas ajenos porque eso nos enferma. Porque estas enfermedades son muy energéticas. Es la energía negativa de un problema que no es tuyo, que no te toca y ya lo trajiste. Entonces te traes esa energía negativa a tu vida y probablemente vas a enfermar. Busca evitar. Y como punto número 8, el último punto de estas cosas que sabemos que son algunas de las que nos enfermamos, algunas de las que nos provocan enfermedades, y por lo tanto convendría analizarlas para evitar que estén en nuestra vida, para evitar que las llevemos a cabo, para evitar que estén cercanas a nuestras decisiones. Número 8, por trabajar en lo que no nos gusta. Dejé esta como parte número 8 porque va muy específicamente al trabajo. Pero las aristas que podemos encontrar es estar donde no queremos, quedarnos con quien no queremos, hacer lo que no nos gusta. Podemos entrar nuevamente al debate de que no es tan fácil cambiar de trabajo y a veces quedarnos en una familia porque los hijos es más conveniente. Se puede hablar de muchos de esos temas, pero lo que es importante es, si no estás haciendo algo que te gusta, si lo que haces no te llena, no te satisface, no te mantiene contento, no te motiva cuando te despiertas, si lo ves más como una carga que como un beneficio, no está bien que estés ahí. Y no está bien en el sentido de que no te está ayudando. No soy quien yo para calificar si es correcto o no, si es bueno o malo. No soy yo quien está en esa condición. Mas, sin embargo, la plática va encaminada a que si hay algo que no te gusta, ese disgusto o ese disgusto por las actividades que estás realizando te puede poner en una condición vulnerable ante la enfermedad. Porque tu energía física, mental y espiritual está enfocada en algo diferente a que puedas estar bien. Y entonces, por no estar haciendo lo que te gusta, soportas cosas que no serán las mejores, haces cosas que no te gustan, y hasta que te das la oportunidad, y quizá por suerte, estés haciendo lo que de verdad te gusta, te vas a dar cuenta del tiempo que perdiste esperando por creer que tenías que mantenerte en esa posición, aún y cuando estabas haciendo cosas que no te gustaban. Yo creo que lo que nos conviene es buscar la manera de dedicarnos a lo que nos gusta. Y me voy un poco más atrás. Quienes tengan la oportunidad de adquirir una educación, bachillerato y universidad, ojalá sea de las cosas que te gustan. Si así fue, sales de esos estudios y buscas un trabajo donde te gustaría trabajar, donde lo que ahí hacen te gusta, donde te llama la atención, donde te sientas un miembro productivo de la empresa, no solo un elemento más dentro de los muchos que puede haber. Entonces, eso es importante, porque si ya diste un primer paso de mantenerte de escuela y educar lo que tú querías, ahora el siguiente es trabajar en lo que te gusta. Y esa parte madura es la que muchas veces cuestionamos, porque hay quienes llevan 20 años haciendo lo mismo y siempre han dicho que no les gusta, pero ahí sigue. O hay quienes tienen la fortuna de trabajar en un lugar desde hace muchos años y disfrutar cada día con todos los problemas que puede haber, pero lo disfruta de la misma forma. Y no tanto como la primera vez que lo vivió, sino más bien por el hecho de estar ahí, de estar disfrutando la condición, la situación. Porque incluso a veces la vida pasa tan rápida que lo que tú quieres es más emoción, más pruebas, más cosas por hacer. Y entonces, si no estás haciendo lo que te gusta,
que vas a querer cosas nuevas, que vas a querer cosas diferentes y peligrosas o difíciles. No, al contrario, tú lo último que quieres es mantenerte ahí. Quizá lo haces solo por el dinero, pero lo que quieres es realmente salir corriendo de donde no estás a gusto. Entonces, la sugerencia es, pues, si vas a trabajar, trabaja en lo que te gusta. Busca crecer en el ámbito del que a ti te interesa. Busca hacer lo necesario para que tú, en cuanto sea posible, te cambies, te mueves, hagas diferentes cosas, pero que tengan que ver con lo que te gusta, no solo con lo que la necesidad te ha empujado a hacer, o no solo, con mucha menor razón, no solo lo que la sociedad te ha exigido que hagas. Yo lo que creo es que el trabajar, el estar, el compartir con alguien, o estar en algún lugar, o hacer cosas que no te gustan, es no solo la piedra en el zapato, es un zapato lleno de arena, que es pesado, que es incómodo, que te raspa, que te va a lastimar, que no te permite hacer muchas cosas. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de trabajar en lo que te gusta, hazlo. Si no lo estás haciendo ahorita, ojalá te des la oportunidad de buscarlo para una mayor tranquilidad, confort y una vida más plena y divertida, que definitivamente me parece que es importante. Entonces, para poder cerrar este programa, el programa se llamó Enférmate si quieres. Y aquí te dejo 8 puntos que si los haces, directito a enfermedad. Mayor o menor medida, dependiendo de cada quien, pero son cosas que dañan, son cosas que afectan, son enfermedades que podemos atraer a nuestra vida a través de estos 8 puntos. ¿Por qué nos enfermamos? Por vivir del pasado. ¿Por qué nos enfermamos? Por renunciar a los sueños. ¿Por qué nos enfermamos? Por guardar rencores. ¿Por qué más nos enfermamos? Por reprimir emociones. ¿Por qué más nos enfermamos? Por tener miedo y no arriesgarnos. ¿Por qué más nos enfermamos? Por no soltar lo que ya no existe. ¿Por qué otra cosa nos enfermamos? Por adoptar problemas ajenos. ¿Y por qué otra cosa nos enfermamos? Por trabajar en lo que no nos gusta. Ojalá que estos ejemplos de las cosas que nos afectan tanto, que nos puedan enfermar, sean tu elemento necesario para cambiar lo que tengas que cambiar en tu casa, o en tu trabajo, o con tus amigos, o con tus familiares. Es como tú gustes. Pero te recuerdo que las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios que se acumulan contra la naturaleza. Y no estoy hablando de los pecados religiosos, estoy hablando del pecado de no atenderte, el pecado de no ayudarte, el pecado de cargar cosas del pasado, el pecado de preocuparte más por los demás que por ti mismo, el pecado de muchas cosas que son pecados para cuando queremos desarrollar a las personas. Pero si eso es así, busquemos la manera de contrarrestarlo a través de olvidarnos del pasado, buscar nuestros sueños, no guardar rencores, al contrario, no reprimir emociones. Si se tiene miedo, atenderlo, ayudarnos, arriesgarnos a solucionarlo. Soltar lo que ya no traemos, soltar lo que ya no existe, soltar el pasado, no meternos donde no son problemas de nosotros. Y problemas, aunque son muy antiguos, tenerlos presentes para solucionarlos a la brevedad. Y estar en el trabajo donde queremos, haciendo lo que nos gusta, con nuestra familia o muy cercanos a nuestra familia, pero trabajando en lo que creemos conveniente, en lo que nos gusta, en lo que nos ayuda como familia. Y habiendo dicho estos 8 puntos de enférmate si quieres, tú ve cuáles son los que más te están afectando. Ojalá no sean todos, ojalá sea uno a lo mejor, pero si es 1, 2, 3 o 5 los que sean, 8 los que sean, busca la forma de identificarlos, atenderlos para cambiarlos y generar algo positivo a tu vida. Algo que te dé mayor felicidad, que te dé tranquilidad, que te mantenga en un estado saludable. Porque al final de cuentas la enfermedad le pega directamente a la salud. Entonces, si estabas haciendo ejercicio y te enfermas, vas a dejar de correr por la enfermedad. Entonces, te estás afectando tu salud. Como ese hay otros ejemplos de creemos que la enfermedad es pasajera, pero como no la atendemos, como no ponemos atención, como no identificamos la causa raíz, creemos que con pastillas e inyecciones se nos va a pasar. Y lo único que está haciendo es demorar un poco más el proceso de estallido de cuando la enfermedad se apodere de nosotros sin que nosotros hayamos tomado las decisiones previas que nos ayuden a mantenernos saludables, felices, contentos en esta gran
gran vida. Y vamos a terminar el programa del día de hoy, no sin antes recordarles que estamos los jueves a las 9 de la noche en Despegar a la Vida, los domingos 8 de la noche, la repetición del programa del jueves, y a partir de ahí en YouTube búsquenme como Despegar a la Vida y ahí van a encontrar todos los muchos programas que llevamos, 103 al día de hoy. Y como siempre, agradeciendo a Paula y a Ricky por el gran liderazgo que tienen para este avión que va volando con todos nosotros adentro y donde cada quien está haciendo su parte, como locutor, como persona, como familia, como hermano, como hijo, como esposo, como primo, como lo que sea. Todos tenemos nuestras propias batallas y luchas que atender, pero busquemos que sean de la forma más saludable posible. Y para que eso sea, olvídate de estos 8 puntos. Olvídate, me refiero, léelos, tenlos presentes. Si no están en tu vida, asegúrate de no tenerlos. Si están en tu vida, asegúrate de atenderlos. Porque lo que queremos es ser fuertes, ser saludables, vivir libres, vivir contentos, etcétera, etcétera. Para ello, haz el análisis de estos 8 puntos y atiéndelos en medida de tus propias necesidades. Compártelo para que otros hagan lo propio, porque estaría bien que cada quien analizara qué es lo que tiene que atender, de qué forma tiene que mejorar o cambiar. Estaría padrísimo. Entonces mi sugerencia es, si esto te gusta, compártelo. Y muchas personas estoy seguro que les va a ayudar. Y me despido porque termina el programa del día de hoy. Agradecidísimo nuevamente por estar con ustedes. Y no olviden que nos vemos cada jueves y domingo. Y a través de las redes de Radio Pasión US, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, ahí nos pueden encontrar con todo gusto. Escriban, manden mensajes, debatimos, propongan temas para el programa y los dejo como siempre, deseando que tengan una bonita tarde, noche, donde quiera que estén, disfruten y no olviden, vivan mucho y vivan libres. Bye, bye.